Saludos, mentes curiosas, y bienvenidas a otro increíble y colorido video de nuestra serie mexicana. El día de hoy les vamos a mostrar actividades icónicas aquí en Ciudad de México. Nuestra primera parada es Xochimilco, que queda al sur de la ciudad. Vamos a pasar un día lleno de aventura y datos súper divertidos. Comencemos. Aquí en México a esto le dicen camión. La flor más bella del ejido es un evento anual que honra la belleza de la cultura local. El término ejido se refiere a un terreno público colindante a la población donde se reunía la gente y el ganado. Vamos al recorrido corto, que es un paseo de 30-40 minutos, es el más corto. ¿Ese paseo qué vale? Y vamos a lanzar la música, los invernaderos y las artesanías, después también 500 la vuelta corta de 30 minutos. No. Hay que negociar un poco las tarifas porque hay diferentes recorridos. Cada recorrido tiene diferentes precios. 500 a la una, 500 a las dos, ¡vendido! Las trajineras son botes de fondo plano y son una representación cultural y artística de sus operarios. Cada bote tiene su identidad y su nombre al mejor estilo mexicano. ¿Qué nombre le pondrían a su trajinera? Entonces toca pasar por todas las trajineras una a la otra porque son una cantidad. Sí, mi amor, lindo la vuelta, sí. Sí, ¿Cuál es su nombre, caballero? Francisco. Francisco. ¿Y nuestra trajinera es cuál? Las Golosas. La golosa. En singular. En singular, la golosa es una sola golosa. Bueno, ya desencallamos, parece. El capitán logró soltar a la golosa. Xochimilco quiere decir algo así como chinampa de flores en náhuatl. ¿Qué es esto? Sí, claro, está espectacular. El día se presta para el plan total. Bueno, tenemos aquí a nuestro capitán Francisco, ¿verdad? Francisco, ¿cuántos años lleva haciendo esto? 4 décadas y media, 45 años manejando trajineras. Los mariachis a la orilla del río esperando su canción. Ay, viene mi trajinera Giovanna. Ahí viene Joali Giovanna. Xochimilco fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 debido a su sistema de canales y chinampas proveniente de las costumbres agrícolas prehispánicas. Entonces esto que vemos aquí se llaman chinampas. Y las chinampas son un método de cultivo de agricultura inventado por los aztecas, en los que comenzaban a depositar material, tierra, vegetación, piedras para formar islas artificiales donde cultivaban su comida. Agua, luz y mucho amor. Algunos de los productos más cosechados en las chinampas son el maíz, el calabacín y las flores. Aquí hay que venir, si uno viene en plan familiar, tratar de que sea un plan de día, pero si uno viene de noche, pues ya es más plan rumba. La gente viene acá a tomar trago, a bailar, a comer. Entonces se encuentran mariachis, se encuentra comida, se encuentra trago, alcohol. Y aquí, como pueden ver, todo el comercio sucede dentro de otras embarcaciones. Ahí pueden ver ahí cómo hacen para navegar. Esto no es con motores, esto es todo trabajo manual. Unas estacas enormes que usan para apoyarse en el fondo de los canales y así impulsarse. Una versión de Venecia mexicana. ¡Oh, sole mío! Francisco, ¿y estas propiedades que hay por acá, la gente puede llegar en carro o solamente se llega en bote? Toca siempre llegar en trajinera. Aquí no hay calles ni nada. Ya van los mariachis.
Xochimilco está lleno de leyendas y mitos, incluyendo la famosa Isla de las Muñecas, en la cual cientos de muñecas permanecen colgadas en los árboles, supuestamente protegiendo el lugar de los espíritus. ¿Cómo? Mejor me espero a Halloween. Dada su cercanía a la ciudad y el impacto turístico, esta zona enfrenta un deterioro ambiental enorme por la contaminación. Aunque hoy en día hay un gran interés en preservar este patrimonio cultural y ambiental por la presencia del ajolote, que es una especie de anfibio mexicano presente aquí que vimos en el episodio anterior. Alguien lo tiene que limpiar. Tarugos de tamarindo. ¿Cuál es tu nombre? Gisela Mendoza para hacer. Gisela, bueno, nos encontramos a Gisela acá que nos está ofreciendo todo tipo de cosas de la comida mexicana. Explícanos qué es lo que tienes ahí entonces. Mire, caballero, es coco de anís, coco de piña, dulce de leche o mostachón. Este es muégano. Esta es oblea con cajeta, palanqueta de cacahuate, Mejor dicho. que me gustó mi cielo, calabaza, No, mejor dicho, qué cantidad de cosas. chilacayote también, caballero. Difícil escoger. Es chilacayote. Este es el chilacayote, es que me gustó. primo hermano de la sandía. A ver, palanqueta de pepita. A ver, Elías, ¿qué dice de la palanqueta de pepita? ¿De qué es? ¿De calabaza? Semillas de calabaza. Que además son muy saludables. A ver, mírame acá y dime qué te pareció. ¿Está buena la pepita? Como cruda. Ya es como la tercera vez que me dan pepita de calabaza. La biodiversidad de la zona está compuesta por 120 especies de aves, 10 de mamíferos, 9 reptiles, 7 arácnidos y un anfibio. Bueno, Pablito, ¿qué opinas del viaje en las trajineras de Xochimilco? Muy bonito el sol, el ambiente con un poquito de música de mariachis. Margaritas, tequila. Bien bonito. ¿A ti, mi cielo? Bueno, pues el paseo en particular es bien auténtico realmente. A mí lo que me gusta más de esto es que realmente es un paseo muy auténtico porque combina muchas cosas de la cultura mexicana. Combina la música, combina la comida, los colores, la alegría. Hay mucho que ver, mucho que experimentar y realmente vale la pena. Las aguas de la zona albergan una variedad de tipos de peces que incluyen carpas, tilapias y bagres. Pero hay una especie de pez que solo habita aquí, llamado el charal, y es parte de la dieta tanto de animales como de personas. Pescar es de mucha paciencia. Ya llegando entonces de vuelta, el recorrido que hicimos nosotros fueron más o menos 40 minutos. Este recorrido puede ser mucho más largo, nos ofrecieron recorridos de 2, de 3 horas y son casi 80 kilómetros de canales aquí en esta zona. Hay diferentes embarcaderos, pero si ustedes lo que quieren es venir a ver los canales, experimentar esto, sentir las trajineras, tomarse un trago y relajarse, yo creo que el recorrido corto es suficiente. Bueno, ojalá que les haya gustado Xochimilco, pero ahora nos vamos para el pulmón verde de Ciudad de México, el bosque de Chapultepec. Bueno, hemos llegado al bosque de Chapultepec. Aquí una de las cosas que se ven por todos lados y lo pueden ver en las personas que están caminando por aquí son estos monos. Estos monos que ven ahí, la gente se los pone, son como un tipo de sombreros y tiran agua. La gente que ustedes ven saliendo con el gorro del mono es porque vienen del bosque de Chapultepec. Este parque en el que estamos en este momento es más grande que el Central Park de Nueva York. Realmente ocupa una parte muy grande del corazón de la Ciudad de México. Tiene adentro de él una cantidad de museos, parques, esculturas, caminos, actividades, lo que se puedan imaginar. Aquí se les puede ir el día entero. Con mi prima la
Se nos está haciendo tarde y se nos acaba el tiempo, mentes curiosas. Todavía nos queda la segunda mitad de este episodio, donde vamos a ver el castillo de Chapultepec y la delegación de Coyoacán. Si les gustó el video, por favor déjenos un like, suscríbanse al canal, compartan este video con otras mentes curiosas y escriban todos sus comentarios. Eso nos ayuda muchísimo. Adiós todos, hasta el próximo viernes. Gracias por quedarse hasta el final y manténganse curiosas.